comenzar esta ceremonia, les solicitamos por favor dejar en silencio sus teléfonos celulares. Gracias. Saludamos a las autoridades presentes, profesor Enio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, profesora Rosa Devés, vicerrectora de Asuntos Académicos, profesora Leonora Armanet, directora del Departamento de Pregrado. Saludamos muy especialmente a los decanos presentes, profesora Marcela Pisi, decana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, profesora Carmen Luz de la Maza, decana de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza, profesora Clara Luz Cárdenas, decana de la Facultad de Artes, profesor Roberto Neira, decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas. Saludamos también a los directores de escuelas y funcionarios de diversas instituciones educativas, académicos y estudiantes y público en general. Saludamos también a quienes siguen esta transmisión a través de nuestra página web www.tvuchile.cl. El Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de la inauguración de la primera Semana de Docencia de Pregrado. La Semana de la Docencia de Pregrado es un evento institucional promovido desde la Vicerrectoría de Asuntos Académicos a través del Departamento de Pregrado. Este espacio busca contribuir a la reflexión conjunta sobre los desafíos de la docencia universitaria y el aprendizaje en educación superior, aportando al fortalecimiento de una cultura de excelencia y a la valoración de la diversidad en los procesos educativos de nuestra institución. Esta semana incluye diversas actividades, como la inducción a la docencia de pregrado y la recepción a los académicos que se han incorporado recientemente a nuestra institución, actividades de formación docente con foco en profesores de primer año, seminario de innovación educativa y experiencias docentes, encuentro de estudiantes que participan en los programas de tutoría integral PAR y lectura y escritura académica, y encuentro de grupos de académicos que tienen responsabilidades especiales, tales como los profesores coordinadores de primer año de carrera, los docentes de los cursos de formación general y los mentores del programa PASE. Todas las actividades incluidas en esta semana tienen como propósito relevar la docencia con acciones que promuevan tanto la formación docente, las prácticas docentes innovadoras y la investigación educativa en educación superior. Para inaugurar esta semana de la docencia de pregrado, invitamos a pasar adelante al profesor Enio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile. Hola a todos, un saludo cariñoso a los decanos. Profesora Rosa Devés, vicerrectora de Asuntos Académicos, profesora Leonora Almanet, directora del Departamento de Pregrado, doctor Carlos Moneredo, muchas gracias por estar acá con nosotros, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona y que tendrá la responsabilidad de la conferencia principal enseguida. Estimados señores decanos aquí presentes, autoridades universitarias, comunidad universitaria, amigas y amigos, me dijo a todos los profesores aquí presentes. Para nosotros, la tradición de docencia de la Universidad de Chile es una marca y creo que representa, querámoslo o no, una responsabilidad en el hombro cada uno de quienes hemos tenido y seguimos teniendo responsabilidad de docencia en la universidad. Y hay una responsabilidad muy grande que representa la continuidad de un saber que es extraordinariamente significativo en la historia de la nación chilena. De alguna manera esta universidad se enraiza en todas las áreas que aborda con la construcción de una nación y con el desarrollo y progreso de esta nación. La historia de la enseñanza de la agronomía, del derecho, de la medicina, de las pedagogías, está muy enraizada con lo que es la forma como el país, la nación, la cultura desarrollaron cada una de estas disciplinas. Por lo tanto, aunque esto no tenga
connotaciones formales. Cuando alguien asume responsabilidades de docencia en la Universidad de Chile, está, quiéralo o no, recibiendo un legado histórico y asumiendo una responsabilidad histórica. O sea, cómo se va a seguir enseñando esa disciplina de alguna manera depende de cada uno de nosotros. Y eso representa, creo, un juego entre una tremenda peso y, si ustedes quieren, restricción, pero a la vez una oportunidad de libertad enorme. Se me viene a la cabeza en los años 60, cuando yo jugaba una canción de Bob Dylan que juega muy bonitamente con la idea de que cuando uno está enamorado pierde o gana libertad, que es una idea bastante bonita. Y aquí también, o sea, si uno es el docente de una universidad con la responsabilidad que tiene la Universidad de Chile, claro, a uno eso lo limita en sus libertades, pero además le da una responsabilidad y una libertad y una oportunidad enorme. Si uno fuera rector de cualquier otra universidad casi, o de muchas universidades nuevas, por ejemplo, a lo mejor uno podría diseñar la casa principal de esa universidad o la oficina del rector como a uno se le ocurriera. Definitivamente en el caso de la Universidad de Chile ese no es el caso, hay un determinante histórico que pesa mucho, pero también es ese determinante histórico lo que a uno le da una libertad que nadie más tiene y que le da una fuerza a la palabra de uno que nadie más tiene. Entonces, eso es lo primero, o sea, un llamado a entenderse entre esta historia. Y esto lo digo, perdón, quizás esto sería un poco innecesario, pero lo quiero decir porque hoy día, si hay dos grandes temas que deben conmovernos, es uno, una tendencia a negar la historia. La gente tiene que pensar que el mundo empieza con él, ¿ya? En el mundo contemporáneo, en lo que estamos viviendo hoy día, y a negar el legado histórico, a no entender que de hecho el mero libro de texto ya es un favor infinito que se le hace a uno al tomar todo un conocimiento que se generó de la manera más dispersa, sistematizarlo y entregarlo para conocimiento de uno. El legado de la historia, de cómo se hizo la docencia, de cómo se enseñó esto, cómo se hizo tal seminario, es un legado infinito que uno recibe. Yo creo que es bueno tomar conciencia de eso. Es un gesto también de ubicarse en el contexto de la historia. Y lo otro, desde luego, los múltiples vínculos y las falsas alternativas. O sea, cuando digo los múltiples vínculos también, si yo tuviera que decir dos cosas que me chocan en el mundo contemporáneo y que afectan a la academia, uno es lo que acabo de decir, la minimización del rol que la historia ha tenido en generar el conocimiento presente, y el otro es la dificultad para abrir los campos y encontrar las múltiples relaciones que hay entre los temas que uno aborda y el resto del mundo del conocimiento. Y eso pasa a ser ya hoy día una necesidad, yo diría, casi de la cotidianidad de la enseñanza y de la investigación, porque conforme a lo que hoy día aceptamos, el grado de complejidad de los problemas que hoy día estamos abordando es tal que no va a ser posible resolverlo dentro de la tradición de las disciplinas aisladas y que requieren esta apertura y este conocimiento. Yo creo que esas dos cosas deberían estar muy presentes en nosotros como peligro del mundo que hoy día enfrentamos. Y respecto a esto, una reflexión nomás, y es esta aparente contradicción o lo que fuera, por último, en requerimientos de tiempo, si lo quieren ver ahí, entre el trabajo que se hace en investigación o en docencia y el trabajo de la docencia permanente tal. Y existe un concepto que es inherente desde la concepción misma de esta universidad, que está presente en el discurso fundacional de Bello, etc. Y es que no hay sinergia más grande que la que se da entre el proceso de enseñanza y la investigación. En el proceso de enseñanza hay tantas frases tan bonitas que la dicen. Una muy fácil es una que dice: nunca considero que he hecho una buena clase si al final de la clase yo no he aprendido algo nuevo en esa clase, en mi interacción con el alumno. Y ese proceso entonces en el cual a uno se le amplía un mundo gracias a la docencia y que es tan importante a la hora de pensar en la investigación o en la proyección más general hacia la sociedad que podría tener el conocimiento que uno trata con los estudiantes enorme. Pero sobre todo, y me quedo con esto, es la tremenda responsabilidad que tenemos en las futuras generaciones, en el futuro del país, y quizás nunca eso está más directamente involucrado en la relación que se establece entre los profesores y los estudiantes
en una universidad como la nuestra. Y obviamente cuando digo esa transmisión tiene que ver tanto más que con el conocimiento mismo, con la forma como se maneja el conocimiento, como la forma que se entiende el aprendizaje, pero muy por sobre todo por los valores que cada uno recibió y entrega a nuevas generaciones. Así que les deseo el mayor de los éxitos, que sea una gran jornada. Felicito a la Vicerrectoría de Asuntos Académicos y a la Dirección de Pregrado por esta reunión y que sea muy, muy provechosa para todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Vivaldi por sus palabras. A continuación dejamos con ustedes a la profesora Leonora Armanet, directora del Departamento de Pregrado, que nos entregará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos y todas. Profesor Enio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile. Profesora Rosa Devés, vicerrectora de Asuntos Académicos. Doctor Carles Monereu, catedrático que nos visita en esta oportunidad. Autoridades universitarias, decanas y decanos. Directora de la Oficina de Equidad e Inclusión. Director de Asuntos Internacionales. Senadores universitarios que nos acompañan, directores de escuela, de programas, autoridades universitarias, estudiantes, profesionales y académicos. La verdad es que este es un momento muy especial para la vicerrectoría, para este departamento, pero por sobre todo para la universidad. Quiero comentar algunas palabras que he escrito y que dan realce a lo que nos ocurre y sentimos que va a ocurrir durante esta semana. Ante los desafíos de la educación superior a nivel nacional y global, la Universidad de Chile se ha involucrado en un proceso de transformación en la manera de concebir, de articular, de gestionar la formación de pregrado. Los principios de esta transformación responden, por una parte, a una concepción de docencia en que la institución es corresponsable con el estudiante en sus resultados académicos y se organiza para poder darle soportes necesarios para desarrollar adecuadamente sus estudios y, por otro lado, a la importancia de construir espacios de formación inclusivos. Esta modificación no obedece únicamente, como pudiese pensarse, a criterios de orientación social, sino que se fundamenta en la vasta evidencia que presentan distintas disciplinas desde la neurociencia a la educación, sobre el valor que agrega formarse en un aula diversa, en que los postulados y paradigmas pueden ponerse a prueba, en la construcción de estas aulas donde la Universidad de Chile desarrolla uno de sus mejores potenciales, que es el permitir a jóvenes académicamente talentosos, de distintos orígenes, contextos y trayectorias de vida, encontrarse en un lugar común y pensar en soluciones a los problemas del país en conjunto. Espacios de encuentro como estos son únicos en un país altamente fragmentado y segregado. Y es nuestro deber preservarlos y aprovecharlos en beneficio de los estudiantes, de la institución y del país. Muestra de ello es que hoy más del 42% de nuestros nuevos estudiantes son los primeros en sus familias en acceder a la educación superior. Este proceso de cambio se da en un contexto de alta complejidad, por las características inherentes de una universidad de investigación que involucra una comunidad de 31.000 estudiantes de pregrado, aproximadamente 3.700 académicos, distribuidos en 5 campus geográficamente distantes, y un modelo matricial participativo en la toma de decisiones y de gestión, con un porcentaje creciente de estudiantes que ingresan por vías especiales
la que actualmente alcanza por sobre el 13%. La experiencia de formarse en la Universidad de Chile es transformadora. Nuestros estudios indican que con independencia del área disciplinar en que se desempeñen, los estudiantes se benefician de un entorno académico y social diverso, en que todos pueden conocer realidades nuevas y verse enfrentados a contextos desafiantes, lo que les permite prepararse de mejor forma para enfrentar las demandas de su entorno laboral y, en el caso de quienes así lo deciden, de sus entornos académicos, ya que una parte importante de nuestros graduados decide continuar directamente con una carrera académica. En ese marco, la formación de pregrado en la Universidad de Chile es parte del corazón de la institución y una de las formas más concretas en las cuales cumplimos nuestra misión al servicio de las necesidades del país, fomentando el desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria. Para hacer más accesible esta experiencia de formación a estudiantes provenientes de todas las realidades del país, en la última década la universidad ha implementado diversos mecanismos orientados a representar de mejor forma la realidad de la nación en sus aulas. Reconocemos que la segregación del sistema escolar actual se replica en la educación superior y por eso hemos aumentado significativamente la participación de estudiantes provenientes de entornos vulnerables y tradicionalmente postergados de la formación universitaria. En esta materia debemos asumir la responsabilidad que como institución nos cabe en su éxito académico, en la generación de espacios para su integración plena a la comunidad universitaria y generar transformaciones en las prácticas que reconozcan los nuevos escenarios de formación. El desafío para la formación de pregrado y para quienes desde sus distintas posiciones trabajan con nuestros estudiantes es permanente y dinámico. Si bien se ha avanzado considerablemente en los últimos años visualizando que el proceso de enseñanza y aprendizaje debe nutrirse del sentido social que demanda la misión de nuestra universidad en función de los desafíos actuales, abordado desde diferentes perspectivas con un sentido multi y transdisciplinar. Creemos que para avanzar y asegurar una formación de excelencia en un marco de equidad, la actualización del modelo educativo de la Universidad de Chile es fundamental para que se constituya en una herramienta de transformación institucional que permita abordar las necesidades del país y las tendencias internacionales en educación superior. Es una forma concreta de articular las transformaciones que la universidad requiere. Un aula diversa, sin duda, es un aula compleja, desafiante y que nos obliga a innovar desde la docencia para poder utilizar la diversidad en beneficio del aprendizaje de todos los estudiantes. Nuestro contexto cambió y como académicos debemos prepararnos para ese cambio. Para abordar este cambio de contexto se hace necesario relevar el rol de la docencia universitaria en nuestro quehacer académico, en esta universidad compleja. Nuestra institución no está exenta a la tendencia mundial en que la investigación tiene un lugar muy importante entre las labores universitarias y tiende a ser valorada de mejor forma entre los académicos que la labor docente. Es justamente en el pregrado donde, lejos de distanciar la docencia de la investigación, la formación profesional requiere de un cuerpo académico que se encuentre claramente inserto en las principales controversias, debates y avances en su materia específica. Es decir, un buen docente es aquel que enseña lo que sabe. Capacitarse, adquirir competencias dentro de esa forma de interpretar e intervenir el mundo, aprender a trabajar en conjunto, debe construir una experiencia fundante no solo para los estudiantes, sino también para los académicos. Estamos llamados a generar aprendizajes inspiradores
y transmitir esta inspiración a las generaciones de jóvenes que año a año confían en nosotros. Debemos reconocer y apoyar a quienes están desarrollando innovaciones en el aula, que apuntan a una docencia de excelencia, inclusiva y orientada a la formación de personas integrales. Nuestra reputación descansa en la calidad de nuestra enseñanza. El 98% de nuestros estudiantes cada año consideran que lo más importante para seleccionar un programa de estudio y la institución donde se matricularán es la calidad de sus docentes y la calidad de los programas de formación, además del prestigio de la institución. Ese es un sello distintivo nuestro, debemos cuidarlo e incrementarlo. Estamos desarrollando un plan de formación que tendrá el foco puesto en el fomento de una docencia inclusiva, sobre todo en los primeros años. La diversidad de nuestras aulas es un espacio de aprendizaje personal e institucional y queremos aprender a aprovecharlo. Acompañaremos a los docentes en esto y aprenderemos como comunidad a enfrentar estos nuevos escenarios. El proceso de enseñanza y aprendizaje es un acto planificado, coherente e intencionado que busca desarrollar en los estudiantes aprendizajes profundos, evidenciables y transferibles. Para acompañar estos procesos, desde el Departamento de Pregrado hemos estado trabajando firmemente en el desarrollo de programas, herramientas y mecanismos para acompañar a nuestros académicos y estudiantes en este nuevo tránsito. En ese contexto, contar con una semana de la docencia de pregrado en la Universidad de Chile es un hito histórico, ya que la institución se vuelca a reflexionar, compartir aprendizajes y generar una comunidad que aprende y avanza en esta importante labor universitaria. Aprovecho la oportunidad de agradecer al señor rector y a la vicerrectora de Asuntos Académicos por apoyar decididamente esta iniciativa. Confío en que se transforme en una tradición institucional, donde año a año académicos, profesores y también estudiantes se reúnan para compartir aprendizajes, desafíos y avances en materias relacionadas con el proceso, enseñanza, aprendizaje en educación superior. Reconociendo el rol clave de los académicos y profesores en esto, los hemos convocado a este espacio, donde se trabajará con los académicos nobles, con los profesores que coordinan los primeros años de formación de cada una de las carreras y programas que impartimos. Trabajaremos también con profesores que participan en la Semana de Docencia de Puertas Abiertas, una experiencia pionera que queremos construir, mejorar y perfeccionar en conjunto con los académicos que abrieron sus aulas a pares de diversas facultades y a quienes se dieron el tiempo para acudir a escuchar a otro académico en una actividad formativa particular. Recogeremos las reflexiones y aprendizajes de los académicos mentores de estudiantes de ingreso PASE que han participado en una experiencia piloto de apoyo al logro de aprendizajes significativos e inserción a la vida universitaria de estudiantes prioritarios. Habrá encuentro de docentes de formación general, de estudiantes, tutores y muchas otras actividades. Los académicos también podrán participar en talleres para mejorar la oralidad académica en sus estudiantes. Dispondrán de un espacio especial para conocer experiencias de innovación docente en la universidad que ocurren a diario y conocemos muy poco de aquello. Por otra parte, destacados profesores de nuestra universidad discutirán sobre el aprendizaje activo, la enseñanza como un sistema de prácticas y así como la narrativa y la docencia. Contaremos esta semana con el doctor Carles Monereo, académico de la Universidad Autónoma de Barcelona, a quien aprovecho de agradecer muy sinceramente haber aceptado participar en esta actividad. Su presencia nos ilustrará sobre los desafíos actuales de la educación superior, la educación en aulas diversas y la evaluación de aprendizaje en currículum con un enfoque basado en competencias. También trabajará un taller con los integrantes de las unidades de apoyo a la docencia y aprendizaje aquí presentes, que apoyan a los académicos de las distintas facultades e institutos en el mejoramiento permanente de la docencia
para reflexionar sobre la identidad del docente universitario y todos sus desafíos. Como ven, a lo largo de esta semana tendremos múltiples actividades que nos permitirán desarrollar condiciones para el aprendizaje institucional sobre la docencia, compartiendo las diferentes iniciativas que están ocurriendo, planteando nuevas ideas a debatir, cultivando la duda sobre la práctica y evitando así la posibilidad de cambio. Creemos que la conformación de equipos transversales, como los que se reunirán en esta semana, y el uso de los datos e información institucional facilita el desarrollo de estas condiciones. Para finalizar, destaco que los académicos y profesionales que nos acompañan hoy representan la diversidad de la Universidad de Chile, diversidad de disciplinas, de estilos, de motivaciones y experiencias, y están reunidos aquí porque comparten un mismo compromiso con la universidad y la educación pública, la formación de personas, la ética de su trabajo y la entrega generosa de sus valores, conocimientos y capacidades. Desde el Departamento de Pregrado, nuestro compromiso con aquellos y la institución es avanzar en la construcción de una universidad humanizada, integrada y más diversa, que represente lo mejor de Chile y que siga brindando una formación de pregrado de excelencia. No puedo terminar sin agradecer al equipo que ha estado en la primera fila de la organización de esta actividad en esta semana, que ha preparado con mucho esmero y compromiso lo que esperamos sea una experiencia de aprendizaje para todos. Sin más, doy por inaugurada la primera semana de docencia de la Universidad de Chile. Bienvenidos a esta casa central, que por una semana será la casa de la docencia. Muchas gracias. Agradecemos a la profesora Armanet por sus palabras. A continuación, y siguiendo con las actividades de inauguración de esta semana de docencia de pregrado, invitamos al profesor Carles Monereo a que suba adelante, quien desarrollará la charla magistral Desafíos de la docencia en educación superior. Carles Monereo es doctor en Psicología y catedrático del Departamento de Psicología de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es director de la revista Infancia y Aprendizaje y sus actuales líneas de investigación se centran en la construcción de la identidad docente y la formación del profesorado. Por otra parte, nuestro invitado coordina el Seminario Interuniversitario de Investigación en Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje, equipo de investigación consolidado y reconocido por la Generalitat de Cataluña. Además, durante los últimos años ha sido coordinador general del Doctorado Interuniversitario de Psicología de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor, lo invitamos a subir. Bueno, buenos días a todos y a todas. He de decir que he estado en muchas ocasiones en Chile y he invitado por distintas universidades. Y también he de decirles que es la primera vez que estoy invitado por la Universidad de Chile. Y ahora que no me oyen el resto de universidades, les diré que es la vez que tengo más ilusión por esta invitación. Y para mí es muy ilusionante porque para nosotros la Universidad de Chile representa muchas cosas. Representa, desde luego, un centro de excelencia académica e investigadora, pero también representa un referente, un símbolo de la resistencia, de la lucha por las libertades, por los derechos. Y en este sentido, como les digo, para mí es un honor estar aquí. Muchas gracias, pues, por esa oportunidad. Gracias a todas las autoridades por la invitación y en especial a la unidad de docencia y a la profesora Francisca Corbarán por su personal insistencia y por mi trabajo, ¿no? Bien, quería empezar mi charla explicándoles una vida profesional real. La vida de un colega que ya se jubiló, Antonio, que es químico, era químico y ahora, como les digo, está jubilado. Y aquí está un poco su trayectoria vital, su trayectoria bioprofesional, que se inició en el 79 y que hará unos pocos años, pues, finalizó. Me gustaría que analizáramos esto porque
un médico diría que esto es un elemento de biopsia educativa, en el sentido de que en esta biografía podemos ver todos los problemas que tiene la universidad, todos los desafíos que tiene. Creo que de ahí podemos rescatar todo eso, ¿no? Él se licencia en biología en el 79 y en su caso es un profesor brillante, es un profesor muy entregado al estudio, es un estudiante brillante, digo, y además tiene la característica de que su madre es inglesa y él, pues ya en ese periodo habla y escribe perfectamente en inglés, lo cual era un hecho singular en esta época. Él está muy interesado en trabajar en farmacia, en temas de farmacología. Sin embargo, tiene un director de departamento, que fue su profesor, y que al darse cuenta de su excelencia, de su brillantez, pues le propone quedarse en la universidad para investigar, sobre todo. Entonces le hace distintas propuestas y al final le convence para que se quede en la universidad. Él se queda en la universidad y hace la tesis doctoral en 3 años, que también es un récord para la época, y rápidamente se le ofrece un primer contrato de postdoc, etcétera. Los primeros años la verdad es que son felices. Fíjense, le hacen en el 86 ya tiene responsabilidad sobre algunas asignaturas y como ven, en la parte superior de esa especie de río que es su vida, pues estos son acontecimientos, incidentes positivos. A él le hacen responsable ya de 2 asignaturas y de unas prácticas y la verdad es que esto le deja un poco sorprendido porque él en realidad pensaba que iba a investigar y que le habían contratado para eso, pero ahora resulta que tiene que dar clases. Y no es algo para lo cual esté muy preparado. En realidad le dice a su director y jefe que eso le viene un poco de nuevo, que cómo lo va a hacer. Su director le dice que no se preocupe, que mientras los estudiantes no se quejen, eso no es un problema. Entonces le dice que bueno, que le pasa sus apuntes, le dice, mira, pues un poco enseñas tus apuntes, les pasas tus apuntes y tú tranquilo, y para adelante, ¿no? En efecto, pues él va haciendo eso, durante un tiempo pues pasa los apuntes de sus estudiantes, sus clases, pues en ese momento no hay PowerPoint, pero sí que están algunos de ustedes lo recordarán, los más antiguos como yo, los acetatos, las transparencias, ¿no? Muy, muy parecidas, en las que él va pasando sus apuntes. Lo que ocurre es que en un determinado momento, bueno, los estudiantes empiezan a desaparecer de su clase, tiene mucho absentismo, y un día con un grupo de alumnos, los alumnos hacen una carta a la decana de la facultad quejándose de esas clases, diciendo que las clases son muy aburridas, muy repetitivas, muy abstractas, que el profesor prácticamente lee de las transparencias y que tampoco entiende el sentido de lo que explica, el para qué de eso que explica. Claro, el pobre se siente pues realmente muy frustrado, ¿no? Y muy preocupado, muy ansioso. En realidad la decana le llama a su despacho y le dice que tiene que cambiar un poco esa manera de enseñar porque está recibiendo muchas quejas. Él va a su jefe y le dice eso, le dice, mira, me ha pasado esto, no sé qué hacer ahora, me dicen que las clases mías no funcionan, no van bien. El director, lejos de darle algún consejo, vamos a decir, positivo a su pupilo, se enfrenta a la decana, se enfada mucho con la decana, le habla de la libertad de expresión, de qué es eso, de que se metan con un profesor, que ese profesor es una eminencia en investigación, que qué se ha creído la decana. Bueno, ahí se produce un enfrentamiento importante entre la decana y ese director. Tanto es así que incluso el director escribe una carta a la prensa quejándose de las interferencias de la decana en su libertad de expresión de un compañero, de un profesor universitario. Mi amigo en realidad se queda muy perplejo porque se da cuenta de que más que importarle su situación, a su jefe lo que le importa es un poco defender su punto de vista, su prestigio, no sé cómo llamarle, ¿no? Su posición. Y en este sentido, además, hace tiempo que se da cuenta de que ese director jefe es un poco sanguijuela, porque cuando publican artículos juntos, investigaciones que hace él, pues él se apunta también al artículo, al paper, ¿no? Y sale el nombre también de su director, cuando no ha hecho nada en relación a la investigación. Entonces, realmente, esa situación hace que empiecen a distanciarse ambos dos y él decide pues, hacer caso a la decana y hace un curso de formación. Hace un curso de formación en el 92, en ese momento está de moda el tema del análisis de casos y él empieza a introducir esa metodología de análisis de casos en su asignatura y empieza a trabajar con casos. Pero eso dura un tiempo, está como una década aproximadamente, unos 10, 12 años, haciendo esto de los casos, pero claro, los casos se repiten, cada año son los mismos, son casos bastante academicistas, no están muy relacionados aún con la realidad, y empieza a tener evaluaciones muy malas de sus estudiantes de nuevo. Al final opta por lo que podríamos decir, en España hablamos de desertores de la tiza, opta por un cargo de gestión. Entonces se convierte, digamos, su director se ha jubilado, él decide entonces optar por esa posición de director de departamento
y se hace director de departamento y hasta ahí pues sigue su vida académica hasta la jubilación, que se produce anticipadamente en el 2014. Por supuesto, no quiere decir con eso que todas las personas que se dedican a la gestión lo que hagan es huir del aula y la docencia, por supuesto, y afortunadamente no es así. Pero en ese caso pues se produjo esa situación, ¿no? Él quería investigar y se sintió siempre un poco como engañado, ¿no? Engañado porque resulta que lo que tenía que hacer es dar clases y al parecer hacerlas bastante bien. Y como les decía antes, aquí aparecen muchos de los elementos, digamos, que nos desafían, ¿no? Por una parte, lo decía la vicerrectora hace un momento, la importancia que otorgamos a la investigación respecto a la docencia, el menosprecio en parte que se tiene muchas veces por esa docencia, ¿no? Debemos básicamente investigar. Lo decía también el señor rector, ¿no? La escisión que hay entre lo que enseñas en clase y lo que investigas. Pero también otros elementos aparecen aquí interesantes, ¿no? Por ejemplo, la formación. Una formación docente que muchas veces es poco contextualizada, que consiste en una técnica, pues haz grupos cooperativos, haz enseñanza por proyectos, haz problemas en clase, pero que en realidad no toca el punto importante, ¿no? Que es un cambio más profundo, un cambio más sustancial de lo que es enseñar, para qué enseñas, cómo debes hacerlo, cómo te sientes enseñando. Un cambio real, ¿no? Que haga que te des cuenta de que ser profesor también forma parte de tu identidad profesional, que eres investigador y también profesor, y que forma parte de esa identidad. Y cambiar a alguien la identidad es muy difícil. Me gustaría explicarles un poco también lo difícil que es cambiarnos a los profesores y profesoras, lo difícil que es modificar las formas en que enseñamos en clase. Y que eso no supone solo aprender unas técnicas, como les decía, ir a unos cursos, hacer unos talleres, sino que es un cambio, es darle la vuelta al calcetín. Es un cambio complejo que requiere reposicionarte en tu manera de entender lo que enseñas, cómo lo enseñas, para qué lo enseñas, etc. Bueno, básicamente las cuestiones que quería contestar, y bueno, tengo un tiempo ya limitado, pero intentaré hacer lo posible por responderlas. La primera sería, bueno, entonces, ¿qué competencias debe adquirir un docente en este siglo? La segunda, ¿por qué es difícil cambiar como profesor? ¿Qué investigación hay que muestra que es tan difícil cambiar? La tercera, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo realmente conseguir cambios profundos y sobre todo sostenibles en la práctica? Antes decía también, he tenido la oportunidad de hablar con los compañeros, con la vicerrectora, con el señor rector, etcétera, con la directora del departamento de pregrado. La verdad es que estoy muy impresionado porque son personas muy sensibles a los aspectos docentes y eso es singular, no es lo normal. Pero yo les decía, y me preocupa la idea de, y cuando pase este equipo rectoral, cuando pase este equipo de responsables, ¿qué pasará? Porque luego vendrán los otros, los que realmente no son tan sensibles, aspectos pedagógico-educativos. Es fundamental crear estructuras, es fundamental hacer cambios institucionales, en la cultura institucional, para que eso sea sostenible. Porque si no, y lo hemos visto en muchas ocasiones, en mi propia universidad ha pasado, esto cambia. Y entonces las personas que no están aquí, probablemente, que no están entre nosotros y que no tienen esta sensibilidad o esta preocupación, son las que no van a permitir que eso se desarrolle. Bueno, ¿cómo lograr esos cambios, no? En cuarto lugar, quería hablarles de algunos métodos para ayudar a promover estos cambios. Y si me da tiempo, pues alguna reflexión sobre qué tipo de universidades tenemos en estos momentos en el mundo y qué tipo de universidad queremos ser dentro de esa amalgama, de ese continuo de universidades. Hablemos de competencias. Y lo primero que tengo que decirles, cuando se habla de competencias, muchos profesores universitarios piensan en las TIC, en los computadores, en Internet, y piensan, competencias es introducir las tecnologías en el aula. Yo diría que no, que todo lo contrario. Me gusta mucho esta frase de Thornburg que dice, todo docente que puede ser sustituido por un computador merece ser sustituido. Es decir, si un docente hace lo que puede hacer un computador, un PowerPoint, un libro de texto, ¿para qué lo queremos? Si nos cuesta muy caro. Si ya lo puede hacer Internet eso y lo puede hacer un computador. Precisamente el buen docente tiene que hacer lo que no hace el computador. El computador es un auxiliar que nos permite, lógicamente, mejorar mucho aspectos de docencia, etcétera, pero hay todo un trabajo que no tiene que ver con lo que hace un computador y que es el que caracterizaría o debería caracterizar a ese docente del siglo XXI. Ya pueden pensar en ello, ¿no? Pues provocar, discutir, debatir, perturbar, persuadir, etcétera, etcétera. Todos aquellos elementos que son propiamente humanos y difícilmente, digamos, sustituibles. Hay un estudio de la Universidad de Oxford, muy reciente, que habla de cuáles son las principales profesiones que difícilmente van a ser sustituibles por un ordenador en los próximos años. Las dos primeras profesiones que no pueden ser sustituidas por un ordenador, según la Universidad de Oxford, son medicina y docencia.
y docencia. Estas son las principales. Son aquellas que parece que difícilmente un computador podrá nunca, o en muchos años, sustituir a lo que hace un buen docente o un buen médico. Bueno, ¿y cuáles son estas competencias? Hay un estudio, yo creo que muy fiable, muy riguroso, que se hizo en las 5 principales universidades en Cataluña, de los distintos institutos de ciencias de la educación, que nos hablan de cuáles son esas competencias fundamentales que debe tener un docente. Y seguro que estaremos de acuerdo. Es muy fácil estar de acuerdo porque todas las tendríamos en mente, se las voy a poner. Pero van a ver que ese no es el tema para mí. Saber cuáles son esas competencias, hacer un listado de competencias, para mí no es el punto. Porque es fácil ponerse de acuerdo en eso. Además, efectivamente, son competencias muy distintas a las que puede hacer un computador, ¿no? Pues comunicativas, explicar con claridad, facilitar la comprensión, ajustarse al auditorio. Interpersonales, de tutoría, potenciar pensamiento crítico, promover la motivación, clima de tolerancia. Metodológicas, coherencia en la metodología con los objetivos, promover la autonomía, promover las competencias profesionales. Gestión del currículum y de los contenidos, seleccionar los contenidos, diseñar procesos, detectar carencias. Innovar, mejorar la enseñanza, reflexionar sobre la propia docencia, innovar. Trabajar con otros, trabajar en grupo, en equipo de docentes, distribuirse roles, ser eficaz. Bueno, todo eso está muy bien y todo esto es sobre el papel. Nosotros en nuestro equipo nos entretuvimos entonces en tomar a los mejores profesores, a los mejores evaluados de nuestra universidad, tomamos una lista de los profesores mejor evaluados de nuestra universidad y les preguntamos qué significaba para ellos cada uno de estos aspectos. Y aquí la sorpresa que nos llevamos, y es que la interpretación que tenían ellos de estos aspectos era bastante distinta a la que nosotros considerábamos. Por ejemplo, comunicar, para buena parte de estos profesores excelentes y bien evaluados en nuestra universidad, era una exposición dialogada. En clase yo expongo y se establece un diálogo con los alumnos, pero esta exposición es unidireccional. Es dictar la clase. Fíjate que dictar viene de dictadura. Dictar la clase. Yo dicto, y es unilateral, es mi voz. Antes hablaba me parece que era con la vicerrectora, y ella me exponía una cosa muy interesante, ¿no? Creo que era con Leonor, con la profesora Leonor. Pero en todo caso, ella me explicaba un tema interesante. Decía que un profesor que se preparaba muy bien su clase se llevó un gran desengaño, porque él pensaba en los materiales que a él le gustaban y le interesaron cuando estudió. Pensaba en una clase pues, con, digamos, unos objetivos muy claros. Pensaba en extraer los segmentos más interesantes y más, digamos, apasionantes de su materia. Y montó así su clase. Y resulta que los estudiantes pues ni les motivó, ni iban a clase, ni se engancharon con la propuesta. Yo le decía un poco en broma, le decía, esto es como el despotismo ilustrado, ¿no? El despotismo, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Montas tu clase y tal, pero luego están los alumnos que no responden a tus expectativas, que no responden a eso tan maravilloso que tú has creado. Hay un viejo adagio que dice que para enseñar latín a Juan hay que saber latín, pero sobre todo hay que saber sobre Juan. Si no sabes sobre Juan, no le vas a enseñar bien el latín. Tenemos que saber bastantes cosas sobre Juan. Y tenemos que ver a quién estamos hablando y qué necesidades tienen estos estudiantes del siglo XXI, que entre otras cosas suponen un cambio epistemológico muy, muy, muy profundo, porque para ellos, por ejemplo, el saber ya no está aquí, o no solo está aquí ya. El saber está distribuido en redes, distribuido en sistemas digitales diversos. No hace falta ya saber todas las cosas, tenerlas aquí, hay que saber buscarlas y utilizarlas. Y esto es un cambio potente, fuerte. Y es un cambio que creo que muchos profesores y profesoras no hemos acabado de entender. Es un cambio fuerte, entre otros, ¿no? Tanto, bueno, esa era una primera sorpresa. Una segunda sorpresa es que cuando hablábamos de interpersonal, decía, no, pero en mi clase los alumnos participan porque pueden hacer preguntas sobre las dudas que tengan. Pero esto no es participar, o sea, es una participación muy limitada, ¿no? Los alumnos pueden preguntar cuando quieran las dudas, sí, pero ¿cuál es su participación, su protagonismo real en clase? Ellos son los aprendices, activos. En metodología, la metodología sobre todo que salía era, los profesores estos excelentes decían que les gustaría hacer seminarios con menos alumnos. El máximo, digamos, de metodología interesante y potente e innovadora es hacer seminarios más pequeños, con menos alumnos, donde se pueda debatir, etcétera. Fíjense que, por lo tanto, el tema del número es un tema clave. El profesor universitario solemos considerar que una clase de calidad implica menos alumnos. Pero yo he visto dar clases magistrales muy pesadas cuando tienes 5 alumnos. Hay profesores que hacen eso también. O sea que no es un tema solo de número de alumnos, ¿no?
Hay más elementos fundamentales. Gestionar el currículum. Bueno, muchos de ellos decían que esto de hacer las programaciones, todas estas historias, el papeleo, pues es un mal menor. Es algo que hay que hacer. Si uno tuviera un secretario o una secretaria, pues ojalá se lo hiciera. Por lo tanto, eso lo ven como algo innecesario. También es una cuestión a repensarnos. Muchas veces las unidades estas de mejora de la docencia se encargan de hacer muchos papeles, programaciones, estadillos, encuestas. Quizás este tampoco sea el tema. El tema debe ser un cambio más profundo. ¿Qué pasa en el aula? ¿Qué cambios existen en el aula? Me han dicho que ustedes van a hacer toda una experiencia de observación de otros colegas en su aula y cómo trabajan en su aula. A mí me parece que ese es el camino. El mejor camino para mejorar tu docencia es ver y si puedes vivenciar y estar con otro profesor, ver cómo lo hace y que él venga a tu clase y vea cómo tú lo haces y luego irte al bar a tomar una cerveza y decir, a eso me ha gustado mucho, yo lo haría igual, eso en cambio no lo he entendido, ¿por qué hiciste eso? Yo lo hubiera hecho así. Eso supone para mí maneras de formarse realmente prácticas, realmente eficaces. Innovar, bueno, también tenía que ver con eso, ¿no? Con dos variables, el tamaño del grupo y el nivel de los alumnos. Siempre me ha parecido muy interesante eso del nivel, ¿no? Porque el nivel, saben ustedes, suelo decir que la culpa siempre es de los abuelos, porque en realidad las empresas dicen, pero ¿cómo les preparan a la universidad? Si me vienen muy mal preparados. Y los universitarios decimos, ¿qué les enseñan en media, en secundaria? Si no aprenden nada. Y los de media dicen, pues en primaria, si no saben ni leer ni escribir. Los de primaria dicen, los de infantil solo les enseñan a jugar, no hacen nada. Entonces los de infantil dicen, bueno, los padres los malcrían. Y los padres finalmente dicen, no, son los abuelos. Finalmente, los abuelos son los responsables de todo el sistema educativo, como pueden ver. En todo caso, vamos a ver, no nos engañemos. La profesión de profesor y profesora tiene sentido porque hay alumnos que no aprenden solos. A veces olvidamos eso. Hay alumnos que aprenden solos. Hay alumnos que efectivamente con 4 o 5 PDFs y un poquito de internet y tal, quizás aprenderían lo mismo o mejor, no sé. Pero hay algunos que no aprenden solos y ahí está nuestro trabajo. No podemos quejarnos del nivel, porque se supone que son personas seleccionadas, se supone que son la crème de la crème del país. Es como ese médico que dice, no se puede trabajar con este material porque me vienen enfermos, ¿no? Le vienen enfermos porque son personas que necesitan su ayuda. A los profesores nos vienen desaprendidos porque necesitan aprender. Tanto nuestro cliente es el alumno que tiene dificultades. Es más, nos ganamos más del sueldo cuando ese alumno tiene más dificultades, en realidad. Por tanto, es una profesión compleja, no sencilla. El nivel académico, por lo tanto, y el tamaño creo que no son unas variables especialmente afortunadas. Finalmente, los profesores más excelsos de mi universidad suelen considerar que ser un buen docente es una tarea en solitario. O sea, es una tarea en solitario, aunque tú te haces tus programas, tus cosas, tus materiales, y no tiene tanto que ver con lo que digan otros. Esto realmente lo hemos repetido tantas veces, lo de trabajar en grupo y en equipo, pero las cosas están cambiando. Al menos en España los estudiantes en media trabajan mucho más de forma cooperativa y en equipo. Y empiezan a llegar a la universidad y si los profesores no les desanimamos, pueden trabajar en equipo y ya empiezan a saber a trabajar en equipo. Este es un cambio que debe producirse. Yo creo que deberíamos dar poquitas clases magistrales y todas las demás en equipo. Porque estamos en un mundo donde trabajaremos en equipo, con otros. También hablábamos antes con alguna de sus compañeras responsables de temas curriculares, diciendo que, y no sería interesante además que los aparejadores que tienen que trabajar con los arquitectos hagan prácticas juntos ya en la universidad, que los enfermeros y enfermeras y otro tipo de personal sanitario no trabajen con médicos porque tendrán que hacerlo luego, etcétera, etcétera, ¿no? Que los psicólogos y pedagogos y educadores trabajen con los maestros ya desde la universidad, porque luego trabajarán juntos. Me parece que deberíamos cambiar estas formulaciones, porque en efecto se empieza a trabajar en equipo debería empezarse a trabajar ya desde la universidad. Y como les decía, yo creo que las clases magistrales pueden ser interesantes, ¿eh? A veces una buena clase magistral es muy valiosa y a veces debes darla, porque no hay material, no hay un libro sobre eso, porque además tú sabes mucho de eso, porque es un fruto de tu investigación. Yo no niego, yo no demonizo las clases magistrales, pero debes darlas pocas y cuando sean necesarias y realmente ajustadas. El resto de tiempo tendrías que trabajar con equipos y de otras maneras. Y también tú como profesor, claro, deberías trabajar en equipo. Bueno, entonces, ¿cómo conseguir todo eso? ¿Qué significa cambiar? Les decía antes que cambiar a un profesor o una profesora es muy difícil, porque hay muchos trucos que tienes aprendidos. Cuanto más años hace que trabajas, más se repiten. En realidad la experiencia no es un grado, porque hay profesores que tienen la misma experiencia horrible cada año de su vida, y entonces repiten las mismas cosas horribles cada año de su vida,
y llevan 20 años haciendo eso. Y dices que yo llevo 20 años pero haciendo la misma clase. Entonces realmente no has aprendido nada. Decía antes el rector, y me ha gustado mucho, que uno tiene que salir de su clase habiendo aprendido algo nuevo, planteándose qué ha salido bien y qué ha salido mal, por qué, qué cambiaría en la próxima clase, por qué. Si no existe ese proceso, pues difícilmente habrá mejora. Y las personas, por desgracia, no solemos cambiar por el gusto de hacerlo. No solemos cambiar porque nos apetezca. No es fácil hacerlo. Luego les hablaré un poco de que para cambiar también es necesario, de alguna manera, que hayan elementos que ayuden a ese cambio. Bueno, hay una frase que me disgusta mucho, pero que algo tiene de verdad, que es muy malvada. Se le atribuye a Adrián Paenza, un periodista y matemático argentino, que dice: si un cirujano fallecido en el siglo XIX resucitase está mal dicho, esto dice en cambio, resucitase hoy y fuese a un quirófano, no entendería nada de lo que está pasando allí. Sin embargo, si ocurriera lo mismo con un docente, resucitase del siglo XIX y fuera una clase de hoy, lo entendería todo, porque no ha cambiado nada. Bueno, yo quiero pensar que no es así. Al menos vería, pues, no sé, una pantalla, unas fotos, vería. Lo de las pantallas también, a veces no es un cambio. Cuando apareció el PowerPoint, recuerdo que un amigo mío que era físico me dijo: es fantástico porque yo ahora, antes en una hora de clase solo podía llenar 3 pizarras y ahora gracias al PowerPoint les meto como 8 pizarras. Yo pensaba, hombre, fantástico, ¿no? Pues los alumnos deben estar felices, ¿no? Felices con esa innovación. Bueno, es difícil cambiar. ¿Y por qué es difícil? La investigación realmente subraya esa dificultad y les voy a poner unos cuantos ejemplos, ¿no? Primero, porque los profesores universitarios somos exalumnos. Acabamos la carrera y nos dicen: ¿quieres dar clases? Entonces empiezas a dar una clase. ¿Y cómo la das? Hombre, con algunos apuntes de un profesor que te gustó, que te pareció, y reproduces el modelo. En realidad es un círculo vicioso donde los estudiantes mejores, que suelen ser los más memoriones, se convierten en profesores, que lo que esperan de sus alumnos es que hagan lo que ellos hicieron, que sean memoriones. Entonces la idea básica es decir, ese estudiante no avanza porque no pone codos, porque no se esfuerza, porque no hace como yo hacía. Y ese modelo se reproduce, ¿no? Y es muy difícil romper ese círculo. Las concepciones están muy arraigadas, muy fuertemente arraigadas de lo que es enseñar mi materia. Enseñar mi materia es como lo hacía mi buen profesor de historia, mi buen profesor de literatura. Eso es enseñar bien, y lo voy a hacer como ese profesor. Pero ese profesor lo hacía hace años, las necesidades no son las mismas, los alumnos no son los mismos. ¿Será esa la mejor manera de hacerlo? No existe además una cultura profesional docente. Me han dicho que aquí han empezado todo un trabajo de acogida de los profesores novatos, de los profesores noveles. A mí me parece esto es una gran noticia. Pero hasta ahora tú llegabas a la universidad y te ponías a dar clase el primer día y realmente pues sálvese quien pueda. O sea, lo hacías como podías, generalmente de la peor manera posible, claro, porque tenías pocas ideas al respecto. Y bueno, y bajo esa idea de la libertad de cátedra te comportabas como podías, como decía, para desgracia del aprendizaje de tus alumnos. Es fundamental que exista una acogida de la institución, es fundamental socializar al profesor nuevo en la cultura institucional. Es fundamental que exista un sello, más o menos, de lo que hace la Universidad de Chile cuando enseña, ¿no? Un sello de qué forma enseñamos en esta universidad. Y eso tiene que ver con un trabajo en equipo docente, tiene que ver con la supervisión de la calidad, tiene que ver con nos lo creamos, también tiene que ver con incentivos. Y ahora hablaremos de ello también, Cambiar supone saltar sin red. También es verdad que proponerle a un profesor que cambie, algo que sabe hacer y que domina, y que de la noche al día haga otra cosa, es una propuesta realmente arriesgada. Creo que tenemos muy poco en cuenta a veces que ese cambio supone un coste emocional fuerte. No solo es un coste, no sé si económico, etcétera, es un coste emocional, porque esa persona que estaba con su red de seguridad, que tenía un libro de texto, que tenía unos apuntes, que tenía unos PowerPoints, que tenía unos PDFs, que tenía unos materiales con los que se siente seguro, ahora le decimos que no, que trabaje por proyectos, o por problemas auténticos, o por casos. Y de la noche a la mañana tiene que hacer un cambio radical de la que no se siente seguro, está vulnerable. Además, tiene unos alumnos que supuestamente van a entender muy bien ese cambio, les va a gustar tanto cambiar las cosas y hacer grupos de trabajo y hacer otra forma de docencia. Y es mentira. Los alumnos, como nosotros, vienen de un tipo de cultura de enseñanza-aprendizaje que ellos van a clase para que les echen la película, ¿no? Y a estar tranquilos y que no les molestes. Y si un día no se encuentran muy bien, pues que puedan pasar de tu clase y pensar en otras cosas.
Y cuando les obligas a hacer un cambio y les obligas a que sean más participativos, eso no les gusta y les cuesta. Por lo tanto, una reflexión importante es que el cambio supone un coste y supone, por lo tanto, que hay que apoyar ese cambio. Y además es un cambio que no es a corto plazo. Si tú empiezas a hacer trabajo cooperativo en tu clase, es imposible que te salga bien. O sea, el primer año fracasarás. Se lo digo así, no irá bien. Es que no puede ir bien. ¿Cómo va a ir bien si nunca lo has hecho? ¿Cómo va a ir bien con unos estudiantes que nunca han trabajado en esa línea, que no saben lo que es cooperar? No va a ir bien. Entonces tienes que, primero, anticipar los problemas que tendrás, y lo sabemos. Sabemos cuáles son las dificultades fundamentales en el trabajo cooperativo. Tienes que hacerlo con otros, no puedes hacerlo solo. Tienes que hacerlo con otros que también hagan el mismo trabajo y hablar con ellos, decir, ¿qué te ha pasado hoy en clase? Pues yo he tenido ese problema, tal y cual, lo resuelvo así, ese grupo no funciona, este alumno me ha dicho que solo trabaja uno, todas estas cosas que pasan. Entonces tienes que pensar en un trabajo, un proyecto a más largo plazo, en un proyecto con dificultades que tendrás que ir solventando y tienes que darte un tiempo para ese cambio. Y además, me gusta mucho ese refrán español que dice, lo mejor es enemigo de lo bueno. Hay que hacer lo bueno, pero lo mejor es una utopía. Lo mejor está muy bien, pero a menudo no se puede hacer. Partamos de lo que ya podemos hacer, de lo que es un paso adelante en lo que estamos haciendo, dentro de lo que sería la zona de desarrollo institucional. Digamos, partamos de un paso que sea admisible para nuestra institución y para ese profesor. Y sobre todo, ese paso, aunque sea humilde, eso sí, que se consolide, que no vayamos otra vez hacia atrás, que sea sostenible. Hagamos un pequeño cambio, pero que sea un cambio realmente consistente, sólido. Mejor eso que no pensar en vamos a hacer un cambio radical, no sé cuántos niveles y no sé cuántos profesores y que eso luego sea agua de borrajas, ¿no? Que sea algo ineficaz, no sólido. La formación. Bueno, también la formación que hemos hecho con los profesores yo creo que no ha sido la adecuada. En general ha tenido unos aspectos conceptuales, entonces se iba a profesores que no eran del punto de vista de la pedagogía y se les hablaba de términos realmente, pues, claramente pues, incomprensibles, ¿no? Y teóricos. Que si la metacognición, que si la zona de desarrollo, que si... Un amigo mío, Juan Ignacio Pozo, dice que en cada disciplina se habla su lenguaje, ¿no? Los matemáticos hablan en matematiqués, los psicólogos el psicologiqués, los historiadores el historiologiqués, ¿no? Y etcétera. Y hay un pedagogiqués que hemos intentado, digamos, imponer a otros profesores. Eso es un error grave. Hay que partir de lo que hacen los profesores, de lo que hacen de sus prácticas, y por supuesto no se trata de introducir ahora toda una nueva disciplina o una nueva jerga a esos profesores, sino trabajar desde su práctica, desde su perspectiva, desde lo que hacen en el aula realmente, a partir de ahí. Y eso se ha hecho poco. Y por otra parte, además, se han introducido sobre todo técnicas nuevas, ¿no? Como les decía antes, ¿no? Proyectos, role-playing, trabajo tal, pero no se ha pensado en un cambio más profundo, más de la identidad de ese profesor. Un cambio en el qué piensa ese profesor que es enseñar su materia, por qué lo hace así y cómo se siente haciéndolo. Yo creo que estos tres elementos son muy importantes, porque si no, no cambiaremos a las personas. Es muy difícil cambiarlas, les decía. Además, existe evidencia, existe investigación fuerte en cuáles son los mejores métodos y mejores formas de enseñar. Sabemos mucho de eso. Y sin embargo, no hacemos una enseñanza basada en evidencias. No estamos haciendo una enseñanza basada en evidencias, sino que todo es muy, bueno, especulativo, ¿no? Pues yo he hecho esto y me ha funcionado, ¿a ti qué tal te va esto? Parece que tenga que ver también con las personas. No, existe investigación que dice que hay maneras de enseñar mejores que otras para conseguir determinados objetivos y se trata de formar a la gente en eso, ¿no? Bueno, y lo último son los incentivos. Hay que insistir mucho, hay que dar valor desde la institución a la docencia. En España se introdujo una cosa que me parece importante y es que al margen de los tramos de investigación, tú cada 6 años presentas tu investigación y tus publicaciones y si una comisión evaluadora nacional lo evalúa positivamente, tienes más dinero al mes, tienes un tramo de investigación, puedes llegar a tener 5 en tu vida profesional más o menos, 5 tramos de investigación. También se crearon los tramos de docencia. Por lo tanto, tú puedes presentar voluntariamente cada 5 o 6 años, 6 años creo que son, un sexenio, tus mejoras, tus innovaciones en docencia, tu investigación en tu docencia, etcétera, etcétera. Y si una comisión evaluadora lo aprueba, tienes un tramo de docencia que también es dinero cada mes. Y eso es interesante, ¿no? Porque es verdad que ha creado un cierto gap y puede pasar en estos momentos que un catedrático cobre menos que un profesor titular, porque ese profesor titular tiene más tramos de investigación y docencia, especialmente de docencia, que el catedrático. Pero a mí me parece que es interesante, ¿no? Porque lo que hace es premiar, reconocer el trabajo de un determinado tipo de profesional.
Luego también todo el tema de reconocimientos, sabáticos, para que la gente pueda mejorar e innovar, etcétera, etcétera. Experiencias de docencia compartida, lo que les decía antes, ¿no? La posibilidad de trabajar con otro compañero, ir a sus clases, que él venga a las tuyas y analizar conjuntamente lo que estáis haciendo. Todo esto son propuestas que creo que deberían introducirse en los planes de formación. Y luego, claro, la carrera docente. Que tú seas una persona que tiene unos tramos de docencia o que demuestres innovación en tu docencia, tiene que servirte para mejorar tu posición académica y para cobrar más dinero. Para cobrar más dinero. ¿Por qué? Porque la universidad tiene que darse cuenta de que además de tener, si puede, algún premio Nobel, es muy importante que tenga muy buenos profesores que formen muy buenos profesionales del país. Y quizás en nuestros países nos será difícil competir en alta investigación con otros países con mucho más recursos económicos, pero podemos competir en docencia y debemos competir en docencia. Y en este sentido creo que es una posibilidad interesante. Bueno, ¿y cómo se hace ese cambio? Voy a realizar algún taller y hablar con más profundidad de eso. Ahora no podré desarrollar mucho este tema, pero en todo caso, como les decía antes, para mí cambiar a un profesor o una profesora quiere decir cambiar su identidad. Y cambiar la identidad quiere decir cambiar un poco la forma de pensar sobre tu profesión, sobre tu docencia, etcétera, etcétera. En psicología, últimamente, cada vez nos damos más cuenta de que las personas no somos de una sola manera, no tenemos una personalidad. No me voy a extender en este tema, que es un tema complejo, pero en todo caso decir que, bueno, estaremos de acuerdo en que cuando pensamos nos hablamos y dialogamos internamente con nosotros y con otras voces. Entonces, de alguna forma, cuando encaramos un problema, muy a menudo dialogamos en nuestra mente. Dialogamos a veces pues con personas cercanas, ¿no? Por ejemplo, con un profesor decimos, uy, mi profesor si me viera ahora diría esto y esto. O a mi profesora no le hubiera gustado esto. ¿O qué hacía mi profesora cuando pasaba esto? Pero también podemos dialogar con autores interesantes, ¿no? De nuestra materia. Como diría tal autor, tal cosa. Entonces, el pensar es dialogar con distintas voces. Es muy interesante con la voz con que dialogas. Si dialogas con voces mezquinas, pobres, pues tienes un pensamiento pobre. Si dialogas con voces interesantes, potentes, pues tienes un pensamiento fructífero, interesante. Cuando pensamos nos hablamos y decir con quién dialogas en tu mente es una cuestión trascendental. Bueno, muchos autores hablan de esa idea y nosotros hemos pensado que esa idea es muy importante. Es decir, ¿qué debemos hacer para formar a los profesores? Introducir voces que dialoguen en su mente de tal manera que mejoren sus clases. Cuando tú salgas de tu clase, que dialogues contigo y digas, hoy, ¿por qué me ha funcionado esto? Hoy, ¿por qué ese alumno me ha preguntado eso? ¿Por qué ese otro se ha dormido? ¿Por qué no han venido a clase? ¿Qué está pasando? De ese diálogo puede surgir un cambio. Bueno, no voy a entrar, como les decía, mucho en esto, pero la idea sería para nosotros esta visión más dialógica del cambio. Para que el cambio provocado por la formación sea profundo y sostenible, debe afectar a lo que piensa uno, las concepciones, sobre lo que enseña y sobre lo que evalúa, lo que hace, sus estrategias, y lo que siente, sus sentimientos. Esto es cambiar su identidad. Cambiar sentimientos, concepciones y estrategias. Entendemos que la identidad es un conjunto de posiciones, es decir, no hay un profesor único y solo, sino que somos muchos profesores. Yo soy profesor como evaluador, pero soy profesor como comunicador, pero también como tutor, pero como experto en mi materia. En este sentido, cada una de estas posiciones forma nuestra identidad. Un profesor como evaluador puede ser muy rígido, muy autoritario, puede utilizar un examen tipo test, muy tradicional. En cambio, no sé, como tutor puede ser una persona muy tolerante, muy abierta, muy cercana a sus alumnos. En cambio, como comunicador puede ser una persona muy creativa, muy asistemática, muy poco organizada. Todo esto en una misma persona. Lo que tenemos que ver es qué contradicciones hay en estas posiciones, ¿no? De cada profesor. ¿Cómo soy yo comunicando? ¿Cómo soy yo como tutor? ¿Cómo soy yo como experto en mi materia, investigador? ¿Cómo soy yo? Estos distintos yos que forman la identidad deberíamos ser capaces de revisarlos, de ponerlos en contradicción, de mejorarlos, de cambiarlos. Por eso no es una tarea fácil, les decía, un cambio. Puedes cambiar una parcela, pero cambiar todo es difícil. Producir cambios equivale a promover conflictos entre esas posiciones y construir nuevas posiciones y voces para dialogar. Eso sería cambiar a una persona. Para mí, en este sentido es muy importante esa idea, ¿no? Las personas somos los incidentes que afrontamos. Las personas durante nuestra vida profesional afrontamos distintas situaciones, incidentes. Por ejemplo, vemos que los alumnos no encuentran sentido. Un alumno te dice, ¿y esto para qué?
Y esto te puede hacer cambiar. Permítanme una anécdota personal, y voy acabando. Yo cuando empecé a dar clases, en mi universidad, yo daba clases de psicología, y una cosa importantísima en psicología, claro, es saber hacer una entrevista psicológica. Entonces, yo hacía lo que hacía mi anterior profesor, mi catedrático, que me dio los apuntes también a mí. Y yo hacía, pues, historia de la entrevista, tipos de entrevista, partes de una entrevista. Examen, historia de la entrevista, tipos de entrevista, partes de una entrevista. Un verano me viene un alumno, en ese momento mis alumnos eran muy cercanos a mí en cuanto a edad, viene un alumno y con toda confianza me dice, mira, Carles, quería decirte algo. Bueno, a ti te gusta mucho dar clases, hombre, te las preparas, esto está muy bien, etcétera, etcétera. Pero claro, es que ahora estoy en la profesión, he entrado a trabajar en un centro y es que no sé hacer entrevistas. Y te puedo dar una clase de entrevistas, como tú, ¿no? Pero entrevistas no sé hacer, porque no hemos hecho ninguna entrevista. Dice, hombre, sí, pero bueno, pero ya se entiende que tú si ves las partes de una entrevista, sí, claro, pero las partes, pero ¿y si te viene una madre y se pone a llorar, qué haces? Eso me abrió una luz y dije, a ver, ¿cómo podría hacer yo para trabajar las entrevistas de otra manera? Porque sean competentes realmente. Entonces pensé en una cosa. Yo tengo una amiga mía que es actriz, entonces le pedí que me ayudara a hacer todo un trabajo. Entonces propuse una situación, ¿no? La situación era la siguiente. Esa amiga mía, actriz, iba a hacer ver que era una profesora angustiada, que en su centro, en un instituto de enseñanza media, un alumno se le había enfrentado, la había insultado gravemente y amenazado, y esa profesora pues estaba aterrorizada y decía que hasta que ese alumno no fuera expulsado no volvería al centro. Todo esto era un invento, pero la actriz estuvo de acuerdo en hacer ese papel. Entonces llamé a mis estudiantes de últimos cursos, de prácticas, y les dije, por teléfono, ¿no? Les llamé a cada uno, eran 8 o así, eran poquitos, y les dije, mira, a cada uno de ellos, mira, es que tengo un problema porque salgo de viaje y tengo una amiga mía, una compañera que le ha pasado esto en su escuela, y yo no puedo estar con ella. ¿Por qué no vas tú y la entrevistas un poco y ves un poco qué le está pasando y qué podemos hacer? Tú como eres uno de mis mejores alumnos, acá no le dije eso, ¿no? Tú como eres uno de mis mejores alumnos, pues ¿por qué no vas allí y la entrevistas? Y en efecto, cada uno de mis 8 alumnos fue a horas convenidas a esta profesora actriz y la entrevistó. Teníamos un sistema, lo hicimos en una habitación que tenemos donde tenemos un videotape, ¿sabéis? Un vídeo que puede grabar por el otro lado, con un cristal que no se ve. Entonces grabamos todas las 3 entrevistas. Mi alumno llegaba y empezaba a hablar con esa supuesta profesora. Ella, que era buena actriz además, pues sobre los 15 minutos con todos ellos se ponía a llorar desconsoladamente, ¿no? No sé qué hacer, es terrible lo que me está pasando. Entonces mis alumnos, cada uno, pues hacía lo que Dios le dio a entender, ¿no? Desde el que la abrazaba, por ejemplo, para consolarla, hasta que el que mantenía una especie de distancia objetiva y fría, ¿no? Diciendo a ver si esta loca termina de, ¿no? Pues alguna cosa así. Hasta uno, por ejemplo, que se levantó de la silla y dijo, bueno, es que soy un estudiante, ¿eh? Y se fue. Y la dejó allí plantada. Bueno. Entonces se produjeron distintos tipos de situaciones que grabamos en vídeo. Entonces a mis estudiantes luego les expliqué la situación. Les dije, bien, les tengo que decir la verdad, y es que esto es un montaje, porque les presento a esta compañera que es actriz, no es profesora, y por qué hemos hecho esto. Entonces les expliqué un poco los motivos, y les pedí permiso para utilizar los vídeos. Y es un material que aún guardo y que aún utilizo. Un material en el que básicamente les digo a mis alumnos, muy bien, ¿quién actúa mejor cuando pasa esto? Cuando esta persona se pone a llorar desconsoladamente, ¿cómo debemos actuar y por qué? Y bueno, pues lo podemos experimentar, lo podemos ver de una manera, podemos tocar hueso, podemos verlo de una manera mucho más evidente, ¿no? Para mí esto se parece a enseñar competencias, se parece a enseñar cosas más auténticas, más profesionales, y a enseñar en cómo hacer una entrevista, y no lo otro que hacía, ¿no? Bueno, un poco esa es la idea, ¿verdad? Bueno, entonces quería hablarles un poco de las características de una formación identitaria, no sé cuánto me queda ya, 5 minutos, y cómo hacer esa formación. En todo caso, un poco rápido, vamos a hacer un taller sobre el tema y espero tener más tiempo para explicarlo, pero básicamente desde mi punto de vista una formación que implique un cambio de identidad docente tiene que tener estos 3 elementos, ¿no? Por una parte tiene que ser una construcción con el profesor, una co-construcción, tiene que estar centrado en las necesidades del profesor y tiene sobre todo que tener un elemento fuerte y es en relación a lo emocional. Tiene que ser una situación emocional, una situación que el profesor pueda o deba enfrentar personalmente o que haya enfrentado, que le conmueva, que le mueva al piso. Porque en tanto en cuanto alguien tiene un problema que le está preocupando emocionalmente, está sensible al cambio y ese cambio puede ser realmente sostenible. Si no conseguimos que estas situaciones tengan ese componente emocional, es difícil que ese cambio, solo siendo cognitivo, produzca realmente efectos a largo plazo. Bueno, ¿y cuáles son los principales métodos? Bueno, aquí tienen algunos cuantos.
Están, no sé, métodos muy más tradicionales, ¿no? De las didácticas específicas, cómo enseñar un contenido, del modelado, ver modelos de buena enseñanza, intercambio de prácticas, que ustedes harán ahora, de buenas prácticas, análisis de la propia práctica. Pero para mí, desde nuestro punto de vista, los métodos más interesantes son aquellos que tienen implicación emocional. Es decir, que al profesor o se trabaja sobre algo que le ha pasado o que le está pasando, o pasa algo en la situación de formación. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, últimamente es que el profesor, son un grupo de profesores que se forman, un profesor da una clase real, da su clase, nosotros antes hemos investigado qué cosas le preocupan de su clase, y en esa situación simulamos incidentes. Es decir, que ese profesor está dando su clase y otros compañeros que se han preparado su papel previamente les proponen incidentes que les han pasado a ese profesor realmente en su clase. Es una situación semi-real, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, está en clase explicando al profesor y un alumno se levanta la mano y dice, pero profesor, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto tenemos que hacerlo nosotros cuando trabajemos? Entonces, ese profesor, que no sabe qué pasará en esa situación, intenta responder y afrontar el problema como puede y luego lo analizamos conjuntamente. Lo hacemos a partir de incidentes que sabemos que a esos profesores les han pasado. Para nosotros eso es muy importante. No es tan genérica la formación, es muy ajustada a esos profesores y a sus problemas. Eso le llamamos autodramatizaciones, ¿no? Dramatizaciones donde, como les digo, hay una parte real, porque el profesor da su clase, pero hay una parte que está preparada, que tiene que ver con incidentes que provocamos en la situación. También hemos hecho algún tipo de experiencia con incidentes inducidos, es decir, el profesor tiene incidentes en su clase real, pero no sabe que están preparados. Eso lo hemos hecho en alguna ocasión y hemos hecho investigación sobre eso, pero claro, eso tiene problemas deontológicos evidentes, porque el profesor no sabe que esto está preparado y por lo tanto solo lo hemos hecho con personas muy cercanas y que tenemos una relación de amistad y de afecto. Pues en general no hemos utilizado este sistema, aunque es un sistema potente. Finalmente, incidentes compartidos son situaciones en las que, por ejemplo, pedimos a un grupo de alumnos que durante un curso escolar vayan realizando informes en un Google Doc, vayan respondiendo en Google Doc y explicando, pues una vez cada semana, por ejemplo, cómo van las clases, si están aprendiendo, por qué están aprendiendo o no, si han pasado cosas en el aula, cómo se han resuelto. Entonces, tomamos a unos alumnos de esa clase, generalmente a 5 de buenas calificaciones y 5 de malas, y van haciendo informes semanales sobre cómo va la clase. Y pedimos lo mismo al profesor, con independencia de los alumnos. También el profesor contesta un cuestionario cada semana de cómo van las cosas. Llega un momento en que lo que hacemos es, tomamos los informes de los alumnos y se los pasamos al profesor, y los informes del profesor a los alumnos. Y ellos tienen que reflexionar sobre la percepción que tiene cada uno de ellos sobre los otros. Bueno, solo hacer eso nos ha producido grandes cambios. El profesor suele tener una percepción de sus alumnos bastante equívoca. Piensa que están aprendiendo y no lo están. Al revés, piensa que las cosas no van muy bien y sin embargo van. Hay una percepción a veces distorsionada y también los alumnos tienen una percepción de su profesor muchas veces inadecuada. Solo el hecho de pasar unos informes que son anónimos, bueno, al profesor no, pero la de los alumnos sí, pasar unos a otros esos informes ya produce cambios bastante espectaculares. Y el profesor, a partir de los informes que recibe de sus alumnos, es capaz de hacer cambios en la dinámica de aula. Bueno, estos métodos de trabajo nos están dando buenos resultados y es algo que vamos a comentar, como les decía, un poco en el taller. Tenía algunos ejemplos que me voy a saltar, porque no tengo tiempo de mostrarlos. Bueno, les he explicado un poco. Y para terminar, una reflexión última, ¿no? Sobre cómo debería ser entonces nuestra universidad, o qué universidad debería ser. Esta o esta, ¿no? Estas son dos universidades que existen realmente, las dos, en nuestro mundo. Y esta es una universidad, muy conocida, ¿no? De clase magistral, donde los alumnos están en esta posición. Y esta es una universidad donde se trabaja por proyectos, etcétera, y la dinámica y, como ven, el espacio es muy distinto. Entre estas dos universidades hay todo un mundo de posibilidades, claro. Generalmente yo creo que podemos hablar de dos grandes modelos de universidades que están en los extremos y las demás estarían en medio, ¿no? En una punta estarían las universidades neoliberales, una visión claramente empresarial. De hecho, ya hay muchas empresas que están creando sus propias universidades, ¿no? Para crear trabajadores que les sean útiles a sus objetivos. Esta sería una visión claramente mercantilista, etcétera, etcétera. Creo que en Chile tienen ejemplos ustedes de eso. Y en el otro extremo estaría una universidad, en cambio, abierta, popular, crítica, alternativa. Cada una tiene ventajas e inconvenientes. Yo no me atrevería a decir cuáles, y no estoy yo para eso aquí. Eso requiere una reflexión, ¿no? Pero en todo caso, ¿cuáles son los tipos de financiación, alumno, etcétera, ¿no? Por ejemplo, financiación. En la neoliberal, el estudiante es un cliente.
En cambio, en la visión crítica, en la Universidad de Visión Crítica, el estudiante es un usuario. Internalización. Para la universidad neoliberal, el mercado está abierto, está regido por oferta y demanda. Para la universidad esta crítica que les decía alternativa, se responde o se intenta responder a universidades locales. Un extremo serían las universidades indígenas, que se están creando, por ejemplo, en Bolivia. Son dos extremos de un continuo que existen actualmente. Repito, ventajas e inconvenientes de cada una. Es una reflexión que podemos hacer. Competitividad y marketing, ¿no? Para esa visión neoliberal, el ranking entre universidades está en función de criterios de rendimiento, básicamente, ¿no? Y saben que además estos rankings se hacen también por número de premios Nobel que tiene la universidad, por ejemplo. Sin embargo, desde el punto de vista de esta otra universidad, de esa universidad de visión crítica, tiene que ver con ser autónomo precisamente de otros poderes fácticos, ¿no? Ser autónomo, independiente y crear tu propio sello universitario, ¿no? Tu propio punto de vista, tu propio tipo de ciudadano. Impacto de las tecnologías. Mientras que en la universidad neoliberal lo que les importa más es conseguir a los máximos expertos de cada causa para que den su clase, y si puede ser en vídeo. En cambio, desde el otro punto de vista se trata de intercambio y debate entre distintas posibilidades, posiciones, alternativas. Para la universidad neoliberal, el conocimiento supone responder al mercado laboral, fundamentalmente. Para el otro tipo de universidad, la idea es responder a las necesidades sociales, a las necesidades de la población. Finalmente, la calidad tiene que ver con la visión neoliberal en conseguir unos objetivos que tengan el menor coste posible para el máximo beneficio, coste-beneficio, mientras que para la otra visión se trata de conseguir impactos sobre la población, cambios en la población. Son dos modelos absolutamente distintos, opuestos, están las antípodas, y en medio, como les decía, estamos todas las demás. Y creo que es también una reflexión pensando en hacia dónde nos dirigimos. Para terminar, y tratando de responder ya globalmente a la pregunta, y bueno, ¿y entonces cómo debe ser un profesor, un docente universitario competente, etcétera? Hay una investigación no muy conocida, pero muy sorprendente, en la que tomaron a un conjunto de actores y actrices y a un conjunto de profesores, y cada uno se formó en un tema, en una lección, y dieron una lección cada uno de ellos, los actores, las actrices y los profesores. Y luego los estudiantes tuvieron que votar qué clase les había gustado más. ¿Quién ganó? ¿A ustedes qué les parece? Pero por goleada. O sea, ganó. Pero vamos, pues sí, los actores y las actrices. Lógicamente, un actor y una actriz solo puede prepararse una lección y no sabe nada más, y seguramente no sabría contestar a preguntas complejas. Pero es evidente que el hecho de enseñar tiene que ver mucho con el hecho de emocionar, sorprender. Es algo que hace un actor o una actriz, ¿no? Te quedas con aquellas escenas de la película que te impactaron, que realmente están en tu mente y con las que discutes y dialogas. El buen profesor, la buena profesora es aquella que queda, que permanece en la mente de ese estudiante, luego profesional, con la que esa persona dialoga y piensa en su mente, ¿no? Que va más allá de lo que pasó en el aula, ¿no? Por eso el docente competente, como un actor o una actriz, se versiona a sí mismo para impactar. Tiene que ver con que cada clase no es la misma. Hay profesores que hacen lo mismo en el doctorado. Yo, por desgracia, lo he tenido que ver, porque he tenido profesores que los tuve en el grado, luego en el posgrado, luego en el doctorado, y siempre explicaban lo mismo, de la misma manera. Se supone que un buen profesor, un buen docente, una buena docente es aquella que sabe versionarse, que sabe ajustarse a cada público, que sabe que en algunas aulas tiene que estirar, y tiene que ser hacer un poco de comedia, y en otras tiene que parar y hacer un poco de, no sé si de drama, pero tiene que de alguna manera versionarse, tener versiones de sí mismo. Creo que que además de ser un buen químico, un buen físico, un buen psicólogo, un buen pedagogo, un buen historiador, matemático, tenemos también que tener capacidades para comunicar, para apasionar, para transmitir eso, ¿no? Y creo que esa sería pues uno de los principales desafíos que tenemos ante nosotros, que la profesión nuestra pues es la más compleja seguramente del mundo, pero también puede ser, como saben ustedes, la más hermosa. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Monereo por su valiosa conferencia. Les recordamos que de acuerdo al programa de la Semana de la Docencia, el día de hoy desarrollaremos las siguientes actividades. A las 11 comenzarán 4 actividades en paralelo. El programa de inducción a la docencia de pregrado continúa aquí en el Salón de Honor. El encuentro de profesores coordinadores de primer año en la sala Enrique Sacié.
el encuentro de los profesores participantes en la Semana de la Docencia de Puertas Abiertas en la Sala Ignacio Domeyko y el encuentro de mentores del programa PASE en la Sala 108. Por la tarde, a partir de las 14 horas, el programa de inducción a la docencia de pregrado continúa aquí su trabajo en el Salón de Honor y paralelamente el programa de lectura y escritura académica de la unidad de aprendizaje estará realizando un taller de herramientas pedagógicas para la enseñanza y la lectura desde las disciplinas en la Sala Enrique Sacié. Les recordamos que pueden encontrar el detalle de la programación de la semana en el folleto informativo incluido en las bolsas que recibieron al comienzo. A continuación, invitamos a todos los asistentes a compartir un rico café en el patio Andrés Bello, ubicado en la salida lateral del Salón de Honor, la salida derecha del lateral. Muchas gracias.